Tenemos hoy día una invitada que es un personaje muy notable, porque primero viene del mundo estudiantil, es estudiante en ingeniería y es mujer, porque ahora, a diferencia de lo que era mi época ya muy lejana en la FECH y en la universidad, ahora en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas hay un porcentaje alto, relativamente alto, comparativamente alto, de mujeres. Y la FECH, en sus recientes elecciones, la eligió presidenta. Ella milita en las Juventudes Comunistas y se llama Laura Linares. Muchas gracias por la invitación aquí al programa. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, Laura. Eres muy bienvenida. Hablemos un poco sobre los temas más actuales, para comenzar. Yo diría que nos situemos en el mes de julio, porque esta grabación va a exponerse públicamente seguramente en el curso de este mes. Hay muchas cosas que han pasado. Entre otras, hay, por ejemplo, pareciera ser una expansión del movimiento de estudiantes secundarios en algunos establecimientos y particularmente la presencia del sector que se denomina los mamelucos blancos. Mi primera cuestión es, ¿qué opinión tienes sobre el movimiento secundario y particularmente sobre estos jóvenes bien disruptivos, ¿no? Bueno, tal vez situándonos no solamente en el mes de julio, sino igual en este comienzo de año, primer semestre, yo creo que es evidente que vemos un proceso de rearticulación tanto en la educación media como en la educación superior. Y ahí, lamentablemente, tanto en la prensa como en los medios, o tal vez en el debate público, también lo que más se presenta, o la discusión que prima mayoritariamente, es en torno a los grupos más disruptivos, a los grupos más violentos, a los estudiantes que realizan una u otra acción, y no a la masividad de la rearticulación que se está generando. Ahí me gustaría rescatar tal vez dos cosas principales, una de cada espacio educativo. Nosotros en la federación vimos un triunfo no solamente del proyecto que me toca encabezar, sino un triunfo para los estudiantes de la universidad, que es volver a tener federación, donde participó el 49,1% de los estudiantes de la Universidad de Chile. Son más de 18.000 estudiantes votando, o sea, la elección más votada de la historia de la federación y desde hace 15 años la con mayor quórum de participación, entendiendo el número, el cambio de matrícula del padrón. Eso implica también un alto nivel de incidencia y de interés por trabajar en estos espacios colectivos de trabajo y entender la desesperanza o también el miedo, el peligro o más bien la desilusión que existe tal vez con el contexto actual de los estudiantes, poner esa esperanza en un espacio colectivo de trabajo. Y eso se ve muy positivo, muy, muy positivo. Y por otro lado, algo que yo creo que pasó muy desapercibido el mes pasado, es que se realizó el primer Encuentro Nacional de Estudiantes Secundarios. El primer Encuentro Nacional de Estudiantes Secundarios se reunieron más de 200 dirigentes, presidentes de centros de estudiantes de distintos liceos, colegios, tanto privados como públicos. Se realizó en la USACH y nace una nueva organización que viene a un poco a continuar con lo que fue la CONES en su momento, que se llama RENACE, Red de Estudiantes, Red de Centros de Estudiantes Secundarios. Se llama RENACE. Renace. Red Nacional de Centros de Estudiantes. Claro. Sí. Y de hecho ya tienen una directiva. Esta semana, de hecho fue esta semana, que formalmente se inscriben como una organización más formal. Tienen un vocero que es el León. Yo he conversado con León, es un gran estudiante secundario, un gran dirigente. Y en esa misma línea yo creo que lamentablemente en la prensa y en los medios también de comunicación en general pasa desapercibido algo tan relevante. O sea, 200 presidentes de centros de estudiantes de gran parte de las regiones del país vinieron a Santiago a reunirse, a discutir en torno a qué es lo que plantean los compañeros y compañeras secundarios
y a generar una red colectiva de trabajo en un proceso tan complejo, sobre todo para la educación pública y para los estudiantes y la juventud en general en este periodo. Entonces yo sé que tal vez no respondí la pregunta directamente, pero de verdad creo que relevar estos hitos es súper importante. No, coincido absolutamente. Yo creo que aquí hay una invisibilización, muchas veces, la mayor parte de las veces, de hechos que son muy importantes, muy significativos, pero ya sea para vender más o simplemente para ocultar la realidad, nuestro sistema de medios opera de la manera que tú dices. Una de las crisis que hay en Chile y que parece que nadie la menciona como debiera, porque claro, son ellos mismos los que transmiten las noticias, es la crisis del sistema de comunicaciones. Aquí en este país hay una crisis del sistema de comunicaciones por su naturaleza no democrática, porque tenemos somos el país donde hay un solo diario nacional que se imprime en papel todos los días. Uno va a los otros países de América Latina y probablemente con no esa misma calidad técnica, en fin, y periodística, pero hay muchos diarios, hay muchas posibilidades. Aquí tenemos lo digital, que es importante, yo creo que es crecientemente importante, pero eso no quita que el sistema de medios, la televisión, etcétera, están... Entonces me parece muy interesante que en este pequeño medio que es nuestro diálogo por la izquierda mencionemos las cosas que importan. Y claro que importa la reconstitución de una federación, de una red, de una organización social que represente a los estudiantes secundarios. Y a los estudiantes secundarios que están auténticamente preocupados de la educación y también de los problemas nacionales, porque, bueno, yo fui dirigente secundario y ya, imagínate, los años 50 y hace un rato, claro. Y bueno, me preocupaban los problemas nacionales también. Por supuesto. Recuerdo, a mí me tocó el 2 de abril del año 57. Ninguno de ustedes seguramente sabe lo que es el 2, pero fue un pequeño estallido. Un estallido que se produjo por una huelga estudiantil, creo que fue por el precio del transporte, no recuerdo bien. Yo era estudiante secundario en el Instituto Nacional, dirigente de los estudiantes secundarios de Santiago, y salimos ese día a marchar porque ya habían empezado los incidentes en Valparaíso, y el día antes, el 1 de abril, en un desfile en la calle Santa Lucía, había caído lo que yo siempre he dicho, bueno, es mi primer muerto, fue la compañera que nunca la conocí, Alicia Ramírez, que era estudiante de enfermería, comunista, y nuestro grito era Alicia Ramírez presente. Quien la mató y sabíamos quién la había matado. Bueno, el 2 de abril Santiago fue declarado en estado de emergencia por muchos días y con control de la plaza y de las radios por los militares. Ibáñez era el presidente de la República, en fin. Y allí los estudiantes tuvieron y estaban los estudiantes de la FECH, de la Chile, que eran los mayores, nosotros los seguíamos a ellos, ¿no? Jorge Insunza, Aníbal Palma, Julio Estuardo, en fin, era gente muy valiente, muy entregada. La FECH tiene una gran historia. Y este año se cumplen 120 años de la FECH. Tal cual, en octubre. En octubre. Sí. ¿Y están preparando algo? Sí. Bueno, la planificación está en transcurso, está discutiendo, porque la idea es que no solamente sea la mesa directiva quien plantee qué es lo que vamos a hacer por los 120 años, sino el pleno en su totalidad. Y de hecho hace un mes ya se conformó la comisión 120 años y ya están todas las consejerías, la secretaría, los centros estudiantes, la mesa directiva, planificando lo que serían los 120 años. La idea no es solamente hacer un hito grande, sino en verdad varias instancias que tengan caracterizaciones diversas, tanto culturales, intergeneracionales, por supuesto.
Y ahí ver también, y fomentar, relevar también el rol público, sobre todo, y el rol a nivel nacional que cumple y ha cumplido la federación históricamente en el país. Estoy recordándome no, yo no había nacido, no crees que había nacido, pero la FECH tuvo también una importante participación en el año 31 en la caída de Ibáñez. Sí. En el primer gobierno de Ibáñez fueron los estudiantes y los médicos los que finalmente le dieron el golpe de gracia y terminó lo que se denominó posteriormente la dictadura de Ibáñez, que era, claro, después vino Pinochet, entonces Ibáñez era como un niño chico. Quedó como pequeño. Lado. Sí, era como una dicta blanda, como en vez de dictadura. Pero los estudiantes de la FECH tuvieron ahí un rol muy importante, también el 57, y durante la dictadura la FECH... Bueno, con Federici después también fue muy significativo el esfuerzo que hicieron los compañeros. Hubo compañeros que murieron por la represión, en el caso de Patricio Manzano, en unos trabajos voluntarios. ¿Ustedes siguen con trabajos voluntarios? Sí, tenemos hartos trabajos voluntarios. Durante este tiempo que no existió federación, se hizo cargo únicamente a la Secretaría de Trabajos Voluntarios, pero cumplieron un rol muy relevante porque permanecieron viva la federación por todo ese periodo a través de puros trabajos voluntarios, o sea, y muy grande, eso es lo que mayor convocatoria genera. También la figura de Patricio Manzano es una figura transversal dentro de los estudiantes actualmente, que se reconoce la historia. Hace poquito la Secretaría realizó, de hecho, un encuentro intergeneracional con los compañeros que estuvieron con Patricio Manzano en su momento, y se realizó un conversatorio bastante interesante en torno a aquello. Pero, de hecho, ayer lanzamos la inscripción para los trabajos voluntarios de ahora de invierno, que no van a ser en otra región, van a ser en la comuna de Los Espejos. También entendiéndose que son un poco más cortos y que el rol que cumplimos dentro de la región metropolitana también tiene que tener una vinculación más directa tanto con las municipalidades como con las organizaciones sociales. Sin duda. Ayer fuimos de hecho a la comuna, conversamos. Y es una comuna lindísima. Hermosa, y que lamentablemente es de las comunas que más afectadas se ve con la mega reforma. También sacamos un video ayer en torno a aquello. Por ejemplo, que este gobierno plantea una mega reforma recortando las contribuciones, y eso genera un impacto directo en el fondo común municipal, y las comunas que se ven más beneficiadas por este fondo claramente son las comunas como El Espejo. Entonces, por supuesto que nos ponemos a disposición de también articular ahí con las organizaciones pobladoras de este espacio, ya que la incidencia que podamos tener al parecer en el voto del Parlamento no es mucha, y están un poco sesgados y negados al diálogo tanto del gobierno como en algunos sectores del Parlamento. Bueno, habrá que ponerse a trabajar nomás. Eso es la determinación que también tomamos. No, yo creo que es una muy buena noticia la reorganización del movimiento secundario que tú has señalado, y por supuesto la recuperación de una FECH viva con una votación, una participación tan alta como la que hubo, sorprendente después de un periodo de distanciamiento de una masa de estudiantes de sus organizaciones. ¿A qué atribuyes tú ese momento que se produjo de decaimiento de la voluntad de los estudiantes de participar en sus organizaciones? Bueno, lo hemos dicho igual hartas veces, pero la realidad de la Chile no es ajena a la realidad del país. De hecho, es todo lo contrario, es un reflejo de lo que ocurre a nivel nacional, y la desafección que generan momentos políticos como son los dos procesos constitucionales o como es la pandemia, es una desafección que en la juventud pega muy fuerte. Es una crisis también de la institucionalidad, es una crisis de los espacios de representación y la confianza que existe por aquellos, y eso va debilitando de a poco. También hay procesos internos de nuestros mismos espacios de representación que generaron esta desafección en cierta medida, pero que también son naturales y son procesos que ocurren. A la federación le ha ocurrido más de una vez que lamentablemente se queda sin quórum o sin participación. Sí, el 93 fue la primera. Exactamente. Y después todo Yo era ministro de Educación. Era ministro de Educación. Así que era el enemigo. Claro, y es difícil también para quienes son la contraparte no tener una contraparte estudiantil bien orgánica, es complejo. Y nosotros lo vivimos también durante el gobierno anterior. No teníamos una figura, tuvimos una federación de 6 meses que presidió la compañera Catalina. Sí. Nada más que eso, después nos quedamos sin federación, es complejo el articularse y todo, pero también esto generó un periodo
de revivir y de volver a caracterizar la organización estudiantil. Una caracterización propia, y ahí lo hemos dicho harto, como propia de los estudiantes del 2026 y el 2027. No una caracterización de los estudiantes del 2011, del 2006, que harto se nos pregunta, se nos compara. Y esta caracterización tiene que ver con un proyecto que nosotros presentamos también y que tiene un gran apoyo estudiantil en la elección, que nace del mundo del deporte, que nace del mundo de la cultura, de los trabajos voluntarios, de organizaciones estudiantiles que tienen caracterizaciones tal vez más particulares, pero que en su conjunto ven en la federación un espacio de articulación y ven en la federación un espacio no solamente de transversalizar las demandas, y eso lo hemos dicho mucho, no solo las demandas, sino los intereses de los estudiantes, los intereses de poder ponernos a disposición de las necesidades de Chile, los intereses de poder democratizar el conocimiento, de defender la educación pública. Puede ser a través del deporte, de la academia, de la cultura, etcétera, pero es la federación que debe cumplir ese rol en este proceso, y la alta participación también se ve reflejada en aquello, en ver este espacio colectivo de trabajo, que es muy complejo poder volver a recibirlo, y ahora, claro, en estos 2 meses ya hemos visto la complejidad de aquello, pero no deja de ser un desafío bonito y propio también del periodo, con la relevancia política que implica, así que a seguir nomás. El deporte y la cultura son... Bueno, era el pensamiento de Recabarren, ¿no? Recabarren tenía una visión de transversalidad entre lo político, lo social y lo cultural, que marcó en cierto modo a la izquierda chilena por muchos años, pero que en él era una inspiración realmente, en las mancomunales y en las oficinas salitreras cuando él llegaba, y la organización se constituía teniendo siempre un brazo cultural, la filarmónica y deportivo, y él tenía además el tema en su cabeza siempre, el tema de género. Era un feminista no declarado, pero todo su planteamiento era por relevar la igualdad de la mujer, la igualdad social de la mujer. Mira, tú mencionaste el deporte, tú eres futbolista. Sí, yo, claro, ahora más bien juego a la pelota, más que ser futbolista puede ser. ¿Vienes de jugar a la No, juegas juego a la pelota, sí. Juega a la pelota. Sí, más que ser futbolista puede ser ahora. Sí, me encanta hacer deporte desde muy chica, muy pequeña, que hago hartos deportes. Tal vez de ya, no sé, 7º, 6º básico, fútbol, más que nada, mucho fútbol. Soy hincha de la U, pero compañera. por supuesto que soy hincha de la U, el equipo más bonito del mundo. Nada. Bueno, eso no le va a gustar a la cantidad de colocolinos que hay y que nos están mirando, pero mandamos un saludo también. Que no le gusta al el que no le Colo-Colo, guste, claro. pero el equipo más bonito uno solo. Ahí ya nada que decir. Sí, bueno, juego fútbol y también yo creo que en la línea de lo que comentábamos del rol del deporte, para mí también el deporte es una inspiración, y yo lo he dicho en muchos lados, como yo cada vez que entro en alguna crisis o tengo un problema o algo por el estilo, pienso en mis compañeras de equipo. O sea, es lo primero, como las cabras con las que jugamos a la pelota todos los días, con las que representamos a la selección de la universidad, con las que me tocó jugar más pequeña, etc. Es el espacio que a mí por lo menos... mayor, no sé si inspiración, pero sí mayor motivación política, de reflexión, de transversalizar, de conocer distintas realidades, de poder también esas distintas realidades donde todas las verdades se tocan en la Universidad de Chile, en la cancha todas las verdades también se tocan, y eso es una realidad y te permite tal vez tener una perspectiva más amplia, pero al mismo tiempo de meter el gol en el objetivo común. Te puedes llevar bien o mal, pero tenés que sacarlo en conjunto. Tienes que hacer el pase, exacto, la asistencia, hay aunque no te guste. Y el abrazo va después Sí, igual. sí. Entonces, por lo menos para mí el deporte ejemplifica muy bien muchas cosas. Sin duda. Y también representa los valores muy puros de lo que es primero una universidad pública, yo creo, en cierto aspecto, pero también valores muy puros de lo que es el trabajo colectivo. Y que el trabajo colectivo también es lo que debe primar en este periodo tan complejo y de rearticulación. Yo siempre he dicho, y no temo a repetirlo y a decirlo, que entre las falencias, porque todos los gobiernos hacen cosas buenas, tienen falencias, y el nuestro yo creo que tuvo una falencia en materia de deporte y de cultura, aparte de otras cosas.
pero en deporte y cultura es bastante inexplicable, porque son cosas que desde la izquierda nosotros somos capaces de entender y de darles valor. Y en eso estuvimos muy, a mi juicio, ese es mi juicio personal, no necesariamente Yo creo el que igual los correcto. Juegos Panamericanos fueron una instancia que Sí, permitieron no, dar sin duda, mayor visibilidad también a lo que significa el deporte para el país. Porque sin desde después duda. del 2015 y la Copa América, yo creo que se dio una desafección también y el rol político, social, cultural que juega el deporte, y los Panamericanos nos los trajeron un poquito de No vuelta. cabe duda. Sí. El punto, Laura, es que si hubiera una política hacia el deporte en serio, nosotros tendríamos hoy día una selección, por ejemplo, de fútbol, una selección que estaría jugando el Mundial. Marruecos lo hizo así. ¿No? Yo conozco, Y ni hablar de, yo estoy completamente de acuerdo, y también ni hablar de deporte femenino, o sea, el potencial que tenemos en el país es inentendible que nosotros no hayamos clasificado al Mundial ahora, claro, hace claro. un mes atrás. Sí, Es una cosa pero inentendible. se perdió por poco. Después de todo el potencial que salió después del Mundial del 2000 de Francia, no. Se perdió por poco. Pero ese poco Se perdió. significa mucho. Sí. Yo conocía y una compañera del Frente Amplio, que yo creo que está todavía en la selección chilena que juega en Europa, la Fernanda Pinilla. Sí. ¿La Sí, ubicas? sí, sí, sí. Yo tengo una gran estima, un poco de idolatración hacia Fernanda Pinilla. La mezcla que ella tiene entre la ciencia y el deporte Impresionante. es algo que a mí me inspira harto. O sea, a mí me gusta mucho la ciencia y el mundo del fútbol. Impresionante. Ella es una científica. Extraordinaria. Y juega en el León. Muy seca, y también es hija de Bello. Jugó por la selección de la Chile, así que... Sí. Jugó por la selección de la Chile, por el equipo de la U. Laura, ¿cómo llegaste tú ¿Cómo nació tu vocación política? Por familia, me imagino, ¿no? Mi vocación política. Yo creo que, claro, o sea, hay algo que viene muy de la casa, de siempre tener el trabajo comunitario, el trabajo colectivo presente, de participar de diversas instancias, movilizaciones, también una discusión permanente en la casa, puede ser. Pero yo creo que, y vuelvo a repetirlo, que de verdad el deporte y el mundo como de trabajo en ese sentido me hizo entender que en la medida de que sigamos trabajando por objetivos comunes que pueden no ser tal vez idealmente lo que uno quiere, pero sí lo más cercano, en la medida de que llegamos a una síntesis colectiva, es el camino que hay que seguir. Y bueno, en esa misma línea yo entré a militar hace más de 5 años, tenía 16, en el colegio, a la Jota. ¿En qué colegio estudiaste? En el Latino. En el Latino. Sí, estudié la media en el Latino, la básica en el Manuel de Salas. Claro, y ahí también dentro de la militancia solamente he reafirmado también esa línea de poder llegar a síntesis, de poder trabajar, de poder generar una política de masas y propia también de la estructura, y de colaborar al final del espacio que a uno le toque, y en perspectivas de buscar la unidad más amplia, en perspectivas de poder avanzar en una transformación social real, tal vez a una menor o mayor escala, pero claro, un poco por ahí. Y ya más en específico en temas dirigenciales, yo creo que, bueno, en el colegio participé del centro estudiante, después entré a la U, fui delegada generacional mechona, en Buchef, que es un espacio súper complejo. No, pero claro. Usted decía como hartas mujeres, pero claro, somos 30% Sí. aproximado. Bueno, yo sé que es 3 veces más que lo que había hace 20 años. Imagínese cuántas veces más es de lo que había hace 60 Por o supuesto. 70 años. Por supuesto que sí, pero no deja de ser un espacio sumamente masculinizado. Sí. No, yo tuve grandes amigos ahí, que perdí a David Silverman. Así se llama la célula del partido. Hacíamos las campañas Fetch juntas, porque fue un periodo en que yo era socialista y la unidad entre socialistas y comunistas era lo que le daba, era el émbolo, el motor de la izquierda, ¿no? En donde se agrupaban otros sectores. Pero yo me crié en esa... ¿En esa facultad? Yo estudié Derecho, pero me crié en la idea de la unidad, ¿no?
Yo también Entonces soy mucho peleábamos. de esa idea, mucho. Peleábamos, discutíamos, claro, nos agarrábamos de repente. Pero para llegar a algo común. Marchábamos cuando había que marchar, había que ir a la pelea, lo hacíamos juntos. Y yo nunca gané, fíjate que me fui de la universidad sin nunca haber ganado la fecha. Yo fui candidato a presidente un año, una vez, pero nunca, porque la democracia cristiana en esa época durante 13 años Sí, seguidos fue muy ganó fuerte. la fecha. Hasta que el 69 Gana Alejandro Rojas. ganó Alejandro Rojas. Sí. Y los viejos nostálgicos fuimos al local de la fecha a celebrar haber ganado la fecha, porque nunca habíamos podido celebrarlo. Ganábamos el centro derecho, pero la fecha era... Nicho socialista, el centro Sí, estudiante de sí. derecho. Era bonita la fecha. La lucha estudiantil es muy interesante, muy bueno y muy formativa. Muy. Ahí se han formado las élites políticas de los distintos sectores, no 100%, porque también el movimiento sindical ha producido dirigentes muy destacados y otros movimientos populares, lo que eran en aquella época los pobladores, las dirigencias femeninas, en fin. Pero las élites ilustradas provienen de la Universidad de Chile y un poquito de la Católica también. Bueno, Laura, estamos inaugurando la segunda temporada de este podcast que se llama Diálogos por la Izquierda. Y He visto algunos recortes por ahí en Instagram, algunos. Ya. Sí. Y bueno, tenemos ahora la colaboración magnífica de Luis Emilio Briceño, que ha montado este precioso fondo con el avión rojo que utilizó Marmaduke Grove cuando cruzó la cordillera desde Argentina para derrocar al gobierno Ibáñez en 1930. No existía el Partido Socialista todavía, porque el socialismo siempre ha sido mucho más que un partido. Es un conjunto amplio de gente, muchas veces se pelean entre ellos, pero es un conjunto amplio de gente que tiene la perspectiva, el horizonte socialista. Te quiero ofrecer entonces la posibilidad, si tú quieres, de participar de este nuevo espacio de la segunda temporada, que es que tú digas lo que quieras. Que yo diga lo que quiera. Que yo diga lo que quiera. Bueno, muchas gracias por el espacio igual de decir tal vez lo que quiera. Tal vez recoger algunas cosas de las que hemos estado conversando. Bueno, todo lo que has dicho es lo que quieres, ¿no? Claro, no hay ninguna obligación al respecto. Estoy diciendo, le puse un mal nombre le puse a este espacio. No, pero... Es que le llaman el minuto, ¿cómo? Como el minuto libre, así. Sí, bueno, eso está bonito. No le llaman el minuto libre porque le tienen miedo a la libertad. Le ponen el minuto de confianza o el de confianza. Confesión. Sí, no, el minuto libre. Sí. Aquí son 2 minutos o 3 minutos libres, porque aquí somos libres de verdad. Claro. Tratamos de ser libres. Yo creo que en verdad recoger algunas cosas que hemos conversado, sobre todo en términos de los desafíos que depara este periodo, de los desafíos que también se nos plantean como izquierda, entendiéndose también que este es un espacio que llega mayoritariamente a la izquierda, en el comprender qué es la unidad, qué es lo que vamos a estar trabajando en torno a aquello, también el rol prioritario que juega en el periodo, ver cómo lo vamos a perspectivar en torno a un proyecto, a una discusión, a un diálogo, que no le tengamos miedo a esos espacios de agarrarnos de las mechas o a esos espacios de poder plantear disensos políticos en función de obviamente generar estos objetivos comunes que busquen transformaciones, que busquen el poder cambiar las condiciones materiales de los compañeros, de las compañeras, de los vecinos, al final de todo Chile en general. Yo creo que hace mucha falta a la izquierda, y hace mucha falta también esa voluntad de discusión, esa voluntad de sentarnos a decir cuáles son las prioridades, más que muchas veces estar peleándonos tal vez a la interna o viendo ciertas cosas, el
el poder entender que hay unos objetivos macro, el poder entender que debemos sentarnos a conversar, a dialogar presencialmente, que las redes digitales hacen daño muchas veces. Hay que saber aprovecharlas, son también un desafío en ese sentido, pero hacen mucho daño porque creemos que damos una opinión o creemos que hacemos un punto político por subir un post de Instagram, por hacer un punto de prensa. Pero el mayor punto político que podemos hacer en este momento es conversar y ponernos de acuerdo en torno a cuáles son los objetivos. Pueden ser 1, 2, 3, pueden ser muy acotados, pero cuáles son los objetivos por los que vamos a estar trabajando en conjunto. Que el tiempo también se acorta, que la contraparte avanza muy rápido y en la medida que sigamos priorizando lo que tanto negamos priorizar, pero que en la realidad al parecer sí es así, que son las aprensiones más personales o individuales, no lo vamos a poder seguir haciendo. Entonces, también mostrar ahí toda la disposición a conversar, toda la disposición a discutir, a plantear puntos, a ver controversias, pero siempre con la perspectiva, con la amplitud de no solamente lo lindo que es trabajar en colectivo, no solamente lo lindo que es volver a rearticular espacios tan históricos y que cumplen roles tan relevantes como la federación, sino hacerlos, poder hacer una praxis con aquello, una praxis de aumentar la discusión, una praxis de que esta disputa sea sana, que sea una disputa en función de poder avanzar. Yo creo que tal vez por esa línea y tal vez un poquito más transversal etariamente, yo creo que hay muchas cosas que de experiencias pasadas que nos pueden servir a nosotros, tal vez los más jóvenes. Y hay experiencias nuevas de nosotros que les pueden también servir a las personas que vienen o que han hecho un trabajo político en otro espacio. Muy bien. ¿Te contaron que te íbamos a pedir también que nos recomendaras un libro? Sí, me lo mencionaron por ahí. ¿Y qué recomendación nos traes? Puede ser un poco, no sé si yo creo que ya mucha gente lo ha leído y puede estar un poco de moda, pero me gusta harto El Verdor Terrible, Un Verdor Terrible. ¿Ese es de Labatut? De Labatut, sí. A mí me gusta mucho la ciencia. Bueno, estudio Ingeniería Civil Hidráulica. Creo que la mezcla entre la ciencia y la historia siempre puede nutrir y entregar también un método científico a la discusión política. Siempre, siempre, siempre va a ser necesario. Así que muy invitados también a leerlo. Muy buena recomendación. Bueno, Laura, para que en las mañanas te hagas un rico café y tomes tu primer café con ese tazón y te acuerdes de nosotros. Muchísimas gracias. Oh, está muy bonito. Muchas, muchas Qué gracias. bueno. Muchas Un gracias. gusto. Muchas gracias.